abordar varias temáticas en aras de que estemos científicamente bien informados y además ilustrados. Así que para mí es un placer tenerlo aquí y le agradezco de antemano. Y quiero precisamente empezar o iniciar con que recientemente el Instituto Conmemorativo Gorgas confirma la aparición y hasta la transmisión comunitaria de las variantes de preocupación del virus SARS-CoV-2, alfa, que es la que proviene del Reino Unido, y gamma de Brasil. ¿En qué escenario, doctor, nos encontramos o nos colocamos como país ante el hallazgo científico de estas variantes? Sí, bueno, obviamente algunas de estas variantes tienen características que favorecen al virus y eso es una de las cosas que preocupan a los científicos porque se transmiten más fácilmente. Y entonces, si por ejemplo una persona tiene la infección por una de estas variantes, en lugar de contagiar una o dos personas, puede contagiar a 4 o 5 personas si no hay ninguna medida de protección. Entonces, esa es una de las preocupaciones que tenemos. La otra preocupación, obviamente, es que la eficacia de las vacunas se comprometa. Hasta ahora todas las vacunas tienen eficacia contra todas las variantes. Sin embargo, en algunos casos digamos, la efectividad de la vacuna disminuye frente a la variante. O sea, si tú estás infectado con la variante, puede que la vacuna no te proteja al mismo nivel que te protegen contra las variantes originales contra las cuales se diseñó la vacuna. Entonces, eso es una o dos preocupaciones importantes que tenemos y ver cómo estas variantes se están moviendo, ¿no? De un país a otro. Yo recuerdo cuando salió el brote en India y ya veíamos los casos en la televisión y ya la variante que se originó en India, la famosa variante Delta, está en el Reino Unido, está en Israel, que tenía un alto porcentaje de vacunación, está entrando a los Estados Unidos, en varios estados acá es un tremendo problema ya actualmente. Entonces es cuestión de tiempo que estas variantes se diseminen en los países y eso obviamente pues nos preocupa porque ya queríamos ver el final de la pandemia como todo el mundo, ¿no? Sí, pero a ver, ¿qué características distintas al SARS-CoV-2 tendrían estas nuevas variantes que representen, por ejemplo, una enorme preocupación y de cuidado durante este proceso que estamos de vacunación, que ciertamente avanza? Eso hay que reconocerlo. Es decir, ¿hay algún índice de severidad o de transmisibilidad? O quizás tenemos que estar tranquilos con lo que usted nos señala de que si estamos vacunados hay una neutralización por los anticuerpos que hemos recibido de las vacunas. Sí, correcto. Varias cosas. O sea, sí tiene un aumento en la transmisibilidad, es decir, es más transmisible, se disemina más rápido. O sea, si tú no estás vacunado, si tú no usas ninguna de las medidas que ya conocemos de la mascarilla, el distanciamiento social, etcétera, definitivamente que tu riesgo, si esa variante es la que está, digamos, circulando en tu comunidad, es más probable que te infectes que con una de las variantes anteriores. Los ingleses, que son los que tienen ya un tiempo estudiando esto, hablan de que es 60% más transmisible que la alfa, que de por sí ya era más transmisible que la original, que la que se llama de Wuhan, que fue donde se originó la infección. Entonces, obviamente el virus, a medida que va, digamos que transitando por las diferentes personas y en los diferentes países, él se va volviendo más efectivo transmitiéndose. Como dije, las vacunas funcionan. O sea, si tú estás vacunado, la posibilidad que tengas una enfermedad severa es muy, muy baja. No es cero, porque en esta vida no hay nada cero. La posibilidad que te enfermes también es relativamente baja, aunque no es cero. Y obviamente, si estás adecuadamente vacunado, pues tienes menos probabilidades de que te infectes con una de estas variantes. Sin embargo, sabemos que la protección que confieren las vacunas a estas nuevas variantes es un poquito inferior a la variante Wuhan o al virus original. Entonces, mientras más rápido vacunemos a las personas, mientras un porcentaje más alto de personas esté vacunado, menos probabilidad hay de que estas variantes entren a un país y empiecen a circular en la población, especialmente en la población no vacunada y, por supuesto, en la población vacunada, pero en menor grado. Entonces, eso es yo creo que el principal mensaje, que es importante lograr este alto nivel de vacunación para que no venga una tercera ola más fuerte en el número de casos o con severidad aumentada. Lo que todavía no se sabe, y es parte de tu pregunta, es si, por ejemplo, la variante Delta es más grave que las otras. Eso es un poco difícil porque generalmente pasa un tiempo entre que la variante entra al país y se pueden cuantificar las personas fallecidas y los hospitalizados, porque la enfermedad demora 2 o 3 semanas en evolucionar
a un desenlace fatal. Entonces todavía los ingleses no se han puesto de acuerdo, que son los que tienen más publicaciones, si hay un aumento de la severidad o no. Lo que se han observado, por ejemplo, en Escocia, se publicó un artículo de que la gente joven está proporcionalmente más afectada. Eso puede ser porque los mayores ya los hemos vacunado. Entonces quedan como los que no tienen vacunación, son los jóvenes, pues estos están desproporcionadamente afectados con estas variantes nuevas, ¿no? Pero todavía no sabemos si es algo particular de la variante o es algo que tiene que ver con el hecho de que hay un porcentaje mayor de personas mayores que ya han recibido las vacunas en estos países como Inglaterra, en Escocia, en Estados Unidos. Así que eso se está estudiando, pero definitivamente no son noticias para celebrar. Es algo que nos preocupa, que haya una variante todavía más efectiva del virus desde su punto de vista, el punto de vista del virus más transmisible, y que igual las vacunas no tengan el 100% de eficacia que tienen contra las variantes originales, especialmente en prevenir la hospitalización y la muerte. Entonces, por eso que hay que como que tratar de ganarle la batalla vacunando a la mayor cantidad de personas. John. Sí, exacto. Esa es una muy buena pregunta y eso ha generado mucha controversia y te voy a explicar lo que, por ejemplo, lo que pasó aquí en Estados Unidos es que el Centro de Control de Enfermedades dijo, bueno, aquellas personas no vacunadas no necesitan ponerse la mascarilla. Lo que pasa es que uno realmente no sabe quién está vacunado y quién no, porque eso no lo tiene en la cara un letrerito, un sellito que te dice ya me vacuné. No, aunque he visto gente con suéter que dice ya estoy vacunado, pero realmente no se sabe. Entonces es muy difícil, por ejemplo, para los negocios, los bares, los restaurantes que han empezado a abrir, saber quién está vacunado y quién no, y a quién le vas a exigir la mascarilla y quién no. Y de hecho, efectivamente, como tú comentabas, estas variantes al empezar a aumentar por su transmisibilidad, al empezar a verse aumento en el número de casos, incluso en países donde la vacunación va más avanzada que en Panamá, ha empezado a subir los casos. Las autoridades han dicho, mira, por precaución, por lo menos volvamos a la mascarilla para tratar de frenar un poco, para ponerle otro, digamos, cortapisa, otro obstáculo al virus. Uno es la vacuna, que es obviamente lo más eficaz, pero también las medidas estas como la mascarilla no se deben olvidar. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que todo el mundo debe usar mascarilla, vacunados o no, precisamente por las variantes, porque como no sabemos quién está vacunado en la vida real, a menos que tú le pidas la tarjeta y la persona te explique, ya me vacuné hace 3 semanas. Hay muchos detalles que hace difícil determinar quién está realmente protegido. Además, hay personas que, por ejemplo, no desarrollan anticuerpos a la vacuna porque tienen alguna enfermedad o toman, por ejemplo, cortisona o algún medicamento. Esas personas, aunque se vacunen, no van a estar muy protegidas. Entonces, son otro grupo que debe usar la mascarilla. Entonces, yo creo para hacerlo más sencillo desde el punto de vista de salud pública, la OMS y algunos países dicen, mira, mejor seguimos con esto de las mascarillas. Como digo yo, es un trapito en la cara, no es nada del otro mundo, no es ciencia ficción, no es una operación a corazón abierto, es ponerte un trapito, un papelito, que eso es lo que es frente a la cara, eso es todo. La gente le da esta carga política y mi libertad y tal, pero es solo eso, es un trapito enfrente de la cara, sí, no es cómodo y uno respira y siente el aire caliente, pero hombre, entre eso y morirte de COVID en un cuidado intensivo o perder a un familiar, contagiar a una abuelita que no desarrolla anticuerpos por la vacuna porque está muy viejita, por ejemplo, el trapito es nada mientras pasa la pandemia definitivamente. Así que sí, yo estoy de acuerdo que en algunos casos donde uno vea un aumento de casos, una tercera ola, hay que reimplementar la mascarilla e incluso algunas medidas de precaución adicionales y acelerar la vacunación, ¿no? Eso es Hablando de esas medidas, doctor, adicionales, quiero compartirle lo que dijo el jefe del grupo de médicos de enfermedades infecciosas de la Universidad de Maryland, de nombre Johan Fine.
Él ha señalado, entre otras cosas, que es posible que tengamos que vivir con el COVID-19 durante meses o años, que no hay medicina que pueda destruir el virus, incluso que el virus no vuela por el aire, sino que es una infección respiratoria que requiere contacto cercano para replicarse. ¿Cuál es su opinión al respecto de esta evaluación? Sí, yo creo que algunas cosas son ciertas, pero otras no son totalmente ciertas o no estoy totalmente de acuerdo. O sea, hay bastante evidencia ya epidemiológica de que el virus puede transmitirse a distancias un poco mayores que 6 pies. Es decir, si tú estás, por ejemplo, en un restaurante y hay casos que se han estudiado bien en detalle de personas que estaban en una esquina del restaurante y una persona infectada en la otra esquina y pudo contagiarse a una distancia mayor, porque obviamente con la recirculación de aire en un lugar cerrado, parte de estas partículas que nosotros expelemos o sacamos de la nariz y la boca al conversar, al respirar, pesan poco y pueden flotar en el aire y si tienen el virus viable, pues pueden contagiar a una persona que está en el otro lado de un salón, por ejemplo, de un restaurante o de un centro de trabajo o cualquier otro lugar cerrado. O sea, que eso, digo, no es que se contagia todo el tiempo por el aire, pero es posible y hay buenos casos documentados en la literatura científica de eventos que han ocurrido específicamente en lugares cerrados, aunque tú no estuvieses frente con frente con la persona. Obviamente, si tú tienes una persona con el virus frente a ti, o sea, tu esposa, tu esposo, tu hermano que viven contigo en la casa y esa persona está constantemente, pues el riesgo de transmisión es mucho mayor porque tú estás compartiendo el mismo espacio, estás respirando prácticamente el aire que él respira porque estás cerca. Eso es más importante que la posibilidad de una transmisión a una distancia mayor, pero está claramente demostrada la transmisión aérea eh, en espacios cerrados. Fíjate que el riesgo en espacios abiertos, en parques, en playas, en lugares bien ventilados y abiertos, es mucho más difícil porque ahí el virus rápidamente se diluye en el aire, se dispersa en el aire, el viento se lo lleva y no necesariamente te va a contagiar, vas a estar expuesto a ese aire viciado o infectado cuando uno está en un lugar cerrado. Entonces, eso es importante. Sí, es cierto que no se va a transmitir por el aire a 5 kilómetros de distancia, pero sí en un restaurante pequeño o en un reservado de un lugar cerrado o en una oficina pequeña donde tienen un aire de esos de ventana que no recircule el aire, obviamente ahí puede haber transmisión. Otra cosa que yo he visto es que el tiempo de transmisión necesario para transmisión se ha ido acortando. Con estas variantes hay alguna evidencia de que requiere menor tiempo. Antes hablaban de 15 minutos, que uno tenía que estar como conversando con la persona 15 minutos. Eso ahora ya se está reevaluando y puede que alguna de estas personas con las nuevas variantes que tiene gran cantidad de virus en la nariz o en la garganta pueden contagiar a una persona hasta con un contacto más corto, ¿no? De una conversación corta de unos cuantos minutos, un par de minutos, no necesita estar 15 minutos con la persona en el mismo lugar para contagiarte. Y eso es obviamente otro motivo que nos tiene mirando estas variantes con recelo, ¿no? Porque ya le digo, no es cuestión de ser alarmista porque uno quisiera volver a Claro. la normalidad como todas las personas, pero hay que reconocer cuando el virus pues cambia y tiene una característica un poco más preocupante, hay que reconocerlo y actuar, ¿no? Y responder a él, no darse por vencido, ¿no? De hecho, su criterio y planteamiento me lleva a otra pregunta de preocupación, y es que ya se está hablando de nuevos medicamentos para tratar la COVID, doctor, como el molnupiravir, fármacos senolíticos, el casirivimab e indevimab o tofacitinib. No sé cuál es su opinión al respecto, si verdaderamente estos medicamentos que entiendo Panamá está avanzando en adquirirlos, no sé hasta dónde estos medicamentos van a realmente a jugar un papel importante en el control, si se quiere, del COVID-19 y ahora con la aparición de estas nuevas variantes. Sí, bueno, la mayoría de estos medicamentos, y en efecto hay algunos medicamentos que hemos aprendido que ayudan al paciente con COVID. En algunos casos, algunos de estos medicamentos son cuando el paciente está grave, ya en el hospital o hospitalizado, disminuye la probabilidad de que muera en el hospital. Eso lo hemos visto y la mortalidad hospitalaria es muy diferente a la que había en marzo, a la que hay ahora. Y efectivamente se están investigando cada día más productos que ayudan a ese paciente hospitalizado. Ahora, eso no va a alterar mucho lo que es la epidemia
a nivel de las casas, de la ciudad, de las personas en la comunidad. Eso es más bien para personas que ya tienen la enfermedad, tratar de evitar que se agraven, ¿no? Que les dé la neumonía o infección pulmonar severa y que mueran. Y efectivamente, desde muy temprano en la pandemia aprendimos que, por ejemplo, los corticoides, la dexametasona, que se llama uno de los corticoides, disminuye la mortalidad. Hay un antiviral ahora que tiene ya más datos, el Remdesivir, que es muy caro y es intravenoso, pero también tú se lo das a un paciente y le acorta la hospitalización. Hay estudios muy recientes con los medicamentos que tú mencionabas, con el tofacitinib y otros que también te pueden ayudar cuando estás en el hospital. Todavía no hay suficiente evidencia, por ejemplo, con la ivermectina, que es un medicamento barato, que está disponible porque es un antiparasitario. Desafortunadamente, hay estudios que muestran beneficio y otros que no muestran beneficio, y las autoridades, los expertos que analizan esto, todavía no han concluido si funciona o no, porque hay como todavía, digamos, bastante duda de su eficacia por problemas metodológicos en los estudios clínicos. La hidroxicloroquina sí está totalmente descartada. La citromicina, por ejemplo, está también descartada como una droga que puede ayudar a los pacientes. Entonces, bueno, hemos aprendido mucho en este año. Todavía no hay un medicamento milagroso que yo te diga que tú se lo das y el 100% de la gente no se va a morir. Eso todavía no hay. Salvo por las vacunas que son muy cercanas al 100%, no son perfectas tampoco, pero muy cercanas, 95%, por ejemplo, la vacuna de Pfizer en prevenir la enfermedad. Pero medicamentos pues ayudan y por supuesto cuando un paciente ingresa al hospital nosotros le tratamos de dar los medicamentos que hemos demostrado, que se ha demostrado científicamente que ayudan, pero eso no va a cambiar la trayectoria de la pandemia y la prueba más fehaciente es que la gente sigue muriendo en Estados Unidos, en Inglaterra, en Brasil, en India, en todas partes con o sin estos medicamentos, porque obviamente no tenemos un medicamento que realmente sea milagroso. Una cosa sí quiero decir, probablemente el grupo de medicamentos que más utilidad tienen evitando la hospitalización han sido los anticuerpos monoclonales. Y tú mencionaste, son unos nombres enredadísimos, manlanimab, todos los que terminan en MAP, que es monoclonal antibody en inglés, esa terminación. Esos medicamentos fueron los que le dieron a Trump, al expresidente Trump, y que evitó que se agravara más de lo que de por sí ya tuvo, ¿no? Que tuvo su buen susto con la COVID-19. Entonces, esos medicamentos sí tienen bastantes estudios que demuestran que disminuyen el riesgo de hospitalización, que disminuye incluso la mortalidad en algunos pacientes cuando se da muy tempranamente, pero eso hay que darlo súper tempranamente. O sea, tú te empiezas síntomas, te hacen la prueba y por ahí mismo te ponen la infusión de monoclonal porque es intravenoso. El problema es que son carísimos, son caros porque son medicamentos biológicos, se tienen que dar intravenoso o subcutáneo, o sea que no es en pastillas, sino que una enfermera tiene que ponerte una venoclisis y eso significa que tienes que ir al hospital. Y lo tercero es que los gobiernos, desafortunadamente, han acaparado el escaso suplido de esos medicamentos. El gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, lo compró. Nosotros lo tenemos solo del gobierno federal. Ni siquiera el Estado lo puede comprar, ni está en ninguna de las farmacias, lo podemos obtener. Hay que pedírselo a Washington, como dicen acá, Washington, D.C., entonces se lo mandan a mi hospital, a mi farmacia, pero es directamente a través del gobierno central, está bien centralizado. Así que yo me imagino que en países como Panamá, India, Colombia, es muy difícil conseguirlo, a menos que tú tengas una muy buena relación con las casas farmacéuticas que lo fabrique y te traiga unos cuantos viales que no le hayan dado al gobierno, que no se le haya vendido al gobierno, ¿no? Entonces, esa es la dificultad, pero son muy efectivos. Nosotros llevamos ya como 6 meses usándolo acá y es 80% de disminución de la hospitalización con respecto a no darlo, ¿no? Entonces, especialmente pacientes mayores de edad, pacientes con diabetes que desarrollan COVID, nosotros de una vez le ponemos la infusión para tratar de evitar que se nos agraven antes que se agraven, ¿no? John. Sí, ya se está estudiando definitivamente porque muchas personas que se empezaron a vacunar, por ejemplo, en enero, febrero, en algunos países ya tienen 6 meses de haberse vacunado. En Panamá fue un poquito después, así que sí, se está empezando a estudiar el efecto de una tercera dosis y se ha estudiado en algunos pacientes, aumenta el nivel de anticuerpos otra vez, o sea, te da como
como un nuevo impulso a la producción de anticuerpos, esa tercera dosis, y quizás nos sirva, especialmente si surgen más variantes cuya eficacia o digamos que necesitan una vacuna que produzca bastante anticuerpos. No es irracional considerar una tercera dosis de refuerzo para aquellas personas que ya han recibido dos, especialmente las personas de mayor riesgo, las personas mayores, las personas inmunosuprimidas, es decir, que tienen problemas del sistema inmunológico o de las defensas. Eso se está considerando fuertemente, lo de la tercera dosis, y la OMS, de hecho, en su página web comenta que casi que es esperable el tener estos refuerzos como hacemos con influenza, cada año, cada 2 años. Es muy posible que necesitemos eso. Todavía no hay certeza, pero ya se empieza a conversar y a estudiar esa posibilidad. Para mí es un poco difícil hablar de eso porque yo sé que todavía muchas personas en Panamá no se han vacunado, así que yo quiero como que acaben de vacunar a mi gente en Panamá y luego entonces hablaremos de la tercera dosis, pero definitivamente en países que ya tienen 60, 70% de vacunación, especialmente en los grupos de alto riesgo, ya se está hablando de una tercera dosis de la vacuna, ¿no? Un refuerzo de la vacunación original. Tenemos que irnos a una breve pausa, doctor y amigos radioescuchas, pero les pido se mantengan, se queden con nosotros, porque al volver vamos a seguir con más preguntas y respuestas interesantes de la mano del doctor Néstor Sosa, que nos acompaña desde Estados Unidos. Así es que vámonos a la pausa, manténgase con nosotros, que ya volvemos.
especial y con un invitado de lujo. Tengo que reiterarlo, desde Estados Unidos nos está acompañando en esta tarde el doctor Néstor Sosa. Él es exdirector del Instituto Conmemorativo Gorgas y actualmente es el jefe de la División de Enfermedades Infecciosas del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Nuevo México, que queda en Albuquerque. Y hemos avanzado en varias dudas, preguntas que se generan con estas nuevas variantes y sobre todo ante la tercera ola que nos encontramos como país. Y doctor, le quiero preguntar, porque fíjese que hay países como Estados Unidos, Canadá, por citar algunos, que aprueban la vacunación con Pfizer en adolescentes de 12 a 15 años. ¿Por qué esta marcada diferencia entre una vacuna y otra, sobre todo el tomar en cuenta las edades? Porque quizás eso no lo tenemos muy claro. Sí, bueno, un aspecto es que no todas las vacunas han hecho los estudios en los jóvenes, pues en los muchachitos de 12 a 15 años. De hecho, por ejemplo, AstraZeneca, Johnson Johnson no han publicado todavía sus datos en personas más jóvenes y están recolectando esos datos. Pfizer y Moderna, que fueron los dos que arrancaron primero, realmente hicieron estudios en jóvenes muy temprano, hacia finales del año pasado, y entonces rápidamente pudieron analizar sus datos y presentarlo a las autoridades regulatorias. O sea que ha sido realmente una cuestión de quién lo hizo primero, pero todos están en eso porque lógicamente para lograr esos niveles de inmunidad de toda la población necesitas incluir a los muchachos, a los jóvenes, porque si no te quedas corto. Hay países, muchos países de nuestra región tienen poblaciones jóvenes muy grandes, tienen un 40, un 60% de personas menores de 18 años. Entonces, si tú no vacunas a esa gente, nunca vas a lograr ese porcentaje de 80, de 70% de la población, porque todos los jóvenes quedan no vacunados. Entonces, es muy importante generar datos de eficacia y seguridad. La verdad que las vacunas en estos muchachos de 12 a 15 años son súper efectivas. O sea, los dos estudios que publicaron, casi 100%, mejor incluso que los adultos, 100% de protección en el caso de la vacuna de Pfizer, una cosa que yo nunca había visto en toda la historia que llevo estudiando vacunas, de que no hubiese ningún caso de COVID entre los muchachos entre 12 y 15 años. O sea, que la vacuna les dio una tremenda protección y muy pocos efectos adversos. O sea, lo de siempre, dolor en el área de la inyección, algunos un poquito de malestar, pero nada que nos lleve a preocuparnos. Han habido reportes, y es importante, muy esporádicos en hombres, o sea, muchachos jóvenes masculinos, no se ha visto tanto en muchachas, más que nada en varones, de una inflamación transitoria del miocardio, del músculo cardíaco, que es parte como de la reactogenicidad. Se ha visto que ocurre como a los 4 días después de la segunda dosis y va unido a esta sensación de fatiga, de fiebrecita, de dolores musculares. La persona a veces desarrolla un poquito de dolor en el pecho y malestar. Y se ha visto pues que hay una leve inflamación del miocardio. Afortunadamente casi todos estos casos, o todos los que yo he visto reportados, se resuelven en unos días. La persona se le quita básicamente con aspirina o ibuprofeno, se le quita la inflamación. Y es algo raro, o sea, es una cosa que en algunos estudios 1 en 20.000, 1 en 5.000, o sea, no es que ocurre en todos los vacunados, sino es un evento raro, obviamente mucho más leve y menos peligroso que tener COVID, ¿no? Incluso para un muchacho joven que le puede dar COVID, le puede dar el síndrome de post-COVID y quedan después sin capacidad para hacer ejercicio. Así que la verdad que hasta ahora la evidencia en jóvenes adolescentes es muy favorable para estas vacunas de mRNA. Estamos esperando estudios en menores de 12. Yo tengo una niña de 10 que no he vacunado y todos los días estoy preocupado cuando salimos, cuando vamos a un restaurante. Acá ya están abiertos los restaurantes, vamos a comprar algo para su escuela, un útil en la farmacia. Me preocupa ese rato que ella está expuesta a otras personas porque ella no está vacunada, y estoy esperando que salgan los resultados de los estudios para poderla vacunar lo antes posible y protegerla, ¿no? del COVID. Pero de hecho se vieron casos en menores de 15 años, doctor, afectados por el COVID, incluso hospitalizados. Creo que usted tiene mayores referencias al Sí. respecto. Sin embargo, pues no sé cuál será, por ejemplo, para este grupo, las expectativas a futuro y a un futuro pronto, porque realmente es, por así decirlo, pareciera que la pandemia se desplaza a esa población activa, más activa, los Sí. jóvenes que quieren ya salir después de todo este tiempo de encierro, muchos ya están yendo presencialmente a las escuelas, entonces sí preocupa, por supuesto, ese Claro. grupo etario. ¿Qué nos Sí. puede decir al Sí, respecto? varias cosas. Primero, bueno, obviamente los niños y jóvenes
se afectan menos severamente con el COVID. No, afortunadamente eso es una realidad. Si tú comparas una persona de 70 años con una persona de 18 años, pues la persona de 18 años tiene muchísima menos probabilidad de morir si le da COVID. Eso es lo más importante y afortunadamente eso es así y se ha mantenido todavía, incluso con las variantes, la posibilidad de morir es mayor si tú eres una persona de más edad y con enfermedades, con comorbilidades. Pero eso no quiere decir que los muchachos no se afectan. Hay muchachos, hay niños, jóvenes que se han infectado y que han fallecido, ¿no? Son mucho menos proporcionalmente que los adultos, pero hay claramente en las estadísticas de los países de niños que se han infectado y han muerto. Los niños además desarrollan una complicación rara que se llama un síndrome multiinflamatorio, que después que le da el COVID pueden desarrollar un evento que no se ve tanto en los adultos, con un rash, una fiebre, se les baja la presión y necesitan hospitalización y necesitan cuidados intensivos. Es también un evento raro, pero se han reportado estos casos y de hecho ya se habla tiene un nombre, se llama MIS, Multi-Inflammatory Syndrome en inglés, y estos casos de MIS se ven, los pediatras los han visto en Panamá, los han visto en otros países. No es una cosa que a todo el mundo le va a dar, pero es un riesgo. Y además de eso, los jóvenes también sabemos que desarrollan este síndrome de post-COVID. Hay atletas, por ejemplo, universitarios, atletas de escuela secundaria, que después que le da COVID ya no pueden rendir igual, no pueden hacer ejercicio, no pueden correr porque se cansan, porque no tienen la capacidad respiratoria como parte de este síndrome post-COVID. O sea que a pesar de que no te mueras de COVID, tienes el riesgo de desarrollar este síndrome multiinflamatorio, tienes el riesgo de que te dé un post-COVID y luego no hay como un porcentaje de estos muchachos no pueden luego volver a la escuela o a estudio porque no se concentran, tienen un problema de falta de concentración, de la habilidad emocional. Todo esto está descrito ya en la literatura en jóvenes que les ha dado COVID y aunque no han estado hospitalizados, no han estado graves, tienen este síndrome post-COVID. O sea que definitivamente suficiente evidencia para justificar la vacunación en estas personas, en estos muchachos jóvenes, para evitar que desarrollen estas complicaciones. Y el otro sentido es por la cuestión de salud pública, porque si tú no vacunas a la población joven, siempre va a haber la posibilidad de que el virus circule en estas poblaciones y se infecte a un abuelito o se infecte a una persona inmunosuprimida. Si uno tiene un familiar, por ejemplo, que tiene artritis reumatoidea, por decirte una enfermedad, y toma medicamentos que le bajan la defensa, esa persona está de por vida en riesgo de tener COVID, a pesar de que se vacune, porque la vacuna no le va a trabajar igual que una persona saludable. Entonces, esa persona, si tiene un sobrino que le da COVID, lo puede contagiar en la cena de Navidad, lo puede contagiar y morir de COVID porque no se vacunó a ese muchacho. Entonces, hay una razón por los mismos muchachos para protegerlos a ellos de las complicaciones de COVID y por la cuestión de salud pública o salud familiar, si la quieres poner, para que la familia esté protegida, los mayores, los menores, los enfermos estén protegidos, hay que vacunar a todos. Entonces, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, ya hay como la promesa de que en septiembre, octubre van a dar la aprobación, por lo menos para la de Pfizer, que es la que está como más adelantadita en el estudio. Entonces, si todo sale bien en el estudio, probablemente bajen la edad a 8 o 7 años. De 12, pues ya estamos aquí en 12, la van a bajar a 7, 8 años. Entonces, ya casi todos los niños de edad escolar van a poder vacunarse. Probablemente en octubre, eso siempre toma un tiempito que se reúna la FDA y discutan y analicen los datos, pero se tiene la esperanza de que antes que empiece el semestre del otoño, como le llaman acá, ese semestre que empieza en septiembre, que ya haya la posibilidad de vacunar incluso a niños menores. Y eso poco a poco va a ir bajando a Panamá, a otros países, claro, una vez que se vea y se tenga la experiencia y la confianza de vacunar a personas jóvenes, ¿no? Pero ya aquí se está vacunando de 12 para arriba. Qué bueno. John. Sí, esa es otra muy buena pregunta, John. Varias cosas. Uno, ya las pruebas diagnósticas, digamos, que al principio de la pandemia eran muy escasas y muy difíciles, ya han proliferado. Ya hay numerosas casas que han fabricado pruebas rápidas, pruebas de antígeno, que son menos costosas y menos complicadas que, por ejemplo, la prueba esa de PCR, que en Panamá se hace en algunos lugares, en algunos hospitales o en el Instituto Gorga, pero no está disponible como en todas partes, pues. Pero ya hay pruebas. Incluso te doy el ejemplo, en Estados Unidos
ya se mercadea una que tú puedes comprar como una prueba de embarazo. Una cajita, tú vas a la farmacia y se me da una prueba de COVID y tú mismo te la puedes hacer. Te pones un palito en la nariz, lo metes en una cajita y eso cambia de color y tienes el resultado en 15, 20 minutos. Una prueba rápida de antígeno que no es perfecta, no es la PCR del Gorga, pero te da una certeza de un 80, un 85% de que si estás infectado te detecta el COVID. Eso ya está disponible y así cada día, cada semana van saliendo pruebas. O sea que sí hay la posibilidad un poco más, menos complicado de hacer el diagnóstico en una persona asintomática. Y acá lo hacemos mucho. Hay negocios, por ejemplo, y grupos de personas que le hacen la prueba rutinariamente. En mi universidad, por ejemplo, tenemos un programa de atletismo acá que juegan fútbol americano y balompié y basquetbol. A todos los atletas cada semana se le hace la prueba, una prueba rápida para evitar un brote entre los atletas. Como ellos están ahí en contacto cercano y van al gimnasio, etcétera. Entonces, por ejemplo, esa es una forma de detectar asintomáticos, haciéndole la prueba cada semana. Otra cosa que se ha hecho en Europa y acá en Estados Unidos, si tú, por ejemplo, vas a un concierto, y hubo un famoso concierto, creo que en España, donde se le hizo la prueba a todo el mundo un par de días antes y fueron a un concierto sin mascarilla y brincando, bailando la música y no hubo un brote porque todo el mundo estaba testeado y bajaba la probabilidad de que alguien enfermo fuese al concierto, alguien asintomático, porque realmente no es enfermo, es asintomático con el virus, fuese y contagiar a las otras personas sin saberlo. Así que sí, ha mejorado la tecnología y la única probabilidad o posibilidad de diagnosticar a las personas sintomáticas o presintomáticas es haciendo estas pruebas diagnósticas. Ahora, necesitas tener el dinero para pagar la prueba, el tiempo, la disposición de la persona. No es fácil, no es algo que tan fácil, pero bueno, se está tratando de hacer más fácil con abaratar el costo de esta prueba. Esa prueba casera, por ejemplo, cuesta $28 aquí, no es barata, pero con 28 creo que te puede hacer 2 personas en tu casa, se pueden hacer la prueba en 15 minutos y tú sabes si tienes el COVID o te contagiaste o no con esa prueba que está disponible en la farmacia. Doctor, hay un tema y quiero preguntarle si hay evidencias al respecto de estas personas que ya se han contagiado 2 veces de COVID. Estas personas, ¿qué tan evidente o qué tan cierto es el hecho de que como se han contagiado 2 veces, tienen los anticuerpos y que la vacuna que se le debe poner realmente es una sola dosis? ¿Esto es tan Sí. cierto? Sí, de hecho, bueno, sí hay bastante evidencia ya. Y debo decir 2 cosas. Uno, hay muchísima evidencia científica de que las personas que le ha dado COVID 1 o 2 veces con una sola dosis de la vacuna están súper protegidos. O sea, los niveles de anticuerpos que vemos que una persona que ya le dio COVID genera después de la vacuna es bien alta. De hecho, se habla ahora de inmunidad híbrida, porque tienes inmunidad porque te dio el virus y porque te pusieron la vacuna. Bueno, la inmunidad híbrida, que significa que tuviste las dos cosas, la vacuna y el virus verdadero, es bien alta. Hay incluso en el New York Times, en la revista esta que hay famosa, el periódico famoso New York Times, sale una gráfica donde ponen el nivel, ponen 3 árboles, ¿no? Un árbol si te dio COVID, un árbol si te vacunaste y el árbol más alto es el árbol si te dio COVID y te vacunaste. Entonces, sí, hay buena evidencia de que una dosis es suficiente. No es que no puedes recibir 2 dosis. Por supuesto que puedes recibir 2 dosis, pero no necesitas recibir 2 dosis. Lo que pasa es que todavía muchas autoridades regulatorias no se han pronunciado. Acá el CDC le está poniendo 2 dosis a todo el mundo, entonces hay que esperar como que, vaya, que se convenzan ellos de que la evidencia es suficiente. Para mí como científico y como médico, yo he revisado, yo creo que ya perdí la cuenta, 12, 15 artículos de este tema y todos demuestran que después de COVID te dan buenos anticuerpos. Lo otro que es importante, y esto algunos incluso colegas míos discrepan, la inmunidad que te da el COVID no es perfecta. Y aunque te haya dado COVID, te debes vacunar. Lo repito, Claro. aunque te haya dado COVID, te debes vacunar precisamente por las reinfecciones, porque sabemos que después de 3 o 4 meses de haberte dado COVID, los anticuerpos bajan y puedes beneficiarte de la vacuna que te confiere esta protección híbrida que es mucho más alta. Entonces, definitivamente esperar que la infección te proteja no es una actitud segura. ¿No? Es mejor ponerte la vacuna y tener ese como extra seguridad después de ponerte tu vacuna, 1 o 2 dosis. Si el país te exige 2 dosis, ponte tus 2 dosis. Si te permiten una sola dosis, bueno, te puedes poner una sola dosis. Hay países, por ejemplo, en Europa que están dando una sola dosis ya, que ellos saben que con una es suficiente y le ponen una sola dosis a la persona que le da COVID. Lo que pasa es que a veces no es tan fácil
determinar si le dio COVID o no. La verdad, sí, yo en octubre tuve una fiebre, no sé qué. Entonces, como que no está muy seguro, a menos que tenga la prueba y tal, muchas personas no están seguras, entonces se ponen las 2 dosis. Pero si tú tienes una infección documentada, en algunos países te ponen una sola dosis y la idea es que la otra dosis se la puedes dar a otra persona que no le ha dado, que no tiene ninguna Claro, protección. Entonces es una dosis extra que gana el país, que puede ser para tu esposa, para tu hermano, para tu hijo, esa dosis extra. Y esa es la idea, ¿no? Porque realmente no pareciera necesitarse 2 dosis después del COVID, pero tienes que vacunarte. Eso de que la inmunidad natural no es tan buena como la inmunidad que te da la infección con la vacuna. Esa es la mejor, la mixta, la híbrida, ¿no? Pero bueno, no es que la gente debe infectarse, pero independientemente, claro, independientemente del tipo de vacuna que sea. Es decir, que si a usted le dio COVID una vez y 2 veces, usted se puede poner una sola dosis de lo que sea, llámese AstraZeneca, Pfizer, sí, Moderna, Johnson, lo que sea. exacto. Sí, eso es así. Ahora, definitivamente, cualquiera de las vacunas, el efecto ese de refuerzo te lo da y es dramático. O sea, yo he visto estudios con la de Pfizer, con la de AstraZeneca, después de la infección y sí, el nivel de anticuerpo, porque lógicamente el virus estuvo ya en tu cuerpo, ¿no? Y entonces tu sistema inmune recuerda las células que se llaman, de hecho se llaman de memoria, porque ellas recuerdan cuando vieron al virus, recuerdan los componentes del virus y cuando le ponen la vacuna que genera la proteína esta que se llama Spike, inmediatamente esas células dicen, oh, hay Spike en el cuerpo, a pelear y empiezan a multiplicarse y van a todos los ganglios y desarrollan nuevos anticuerpos. Dicen, el enemigo está aquí otra vez. Y la respuesta es tan vigorosa que eso te protege, pensamos, por varios meses o cuidado que más de una infección. Obviamente, como siempre digo, no es 100%. Hay personas que tienen problemas, digamos, inmunológicos, genéticos, que no le permiten la protección de la vacuna o no la generan lo suficientemente alto, pero cuando hablamos poblacionalmente, el 95, el 98% de las personas reciben la protección de esa vacuna, ¿no? Doctor, quiero darle paso a preguntas del público que sabían que íbamos a tenerlo usted aquí y por cuestiones de tiempo voy a escoger yo una y yo sé que mi compañero también tiene otras allá. Y el señor Edu Trujillo 07 pregunta, yo completé hoy 18 días de aislamiento, gracias a Dios, síntomas leves, pero quisiera saber si me hago la prueba, ya me puede salir negativo y en cuánto tiempo se recupera el olfato, que es lo único que no me mejora. Ok, son 2 preguntas. Uno, generalmente esperamos 10 días después de que se hizo la prueba y estaba positiva, asumiendo que esté asintomático para salir de la cuarentena. No es necesario hacerse la prueba. ¿Por qué? Porque a veces las pruebas, especialmente las de PCR, se mantienen intermitentemente positivas hasta por 3 meses. Eso no quiere decir que Wow. la persona es contagiosa. Sabemos de los estudios epidemiológicos que después de 10 días, quizás un poquito más, 10, 11 días, la persona ya no contagia. Entonces, si tú estás asintomático, si se te pasaron los síntomas, llevas 10 días de haberte hecho la prueba en cuarentena o en aislamiento, como se dice específicamente cuando te ha dado la prueba positiva, ya puedes salir digamos, volver al trabajo, volver a tu actividad social normal, porque ya no contagias a las otras personas. Hacerte la prueba de nuevo, si te sale positiva, te va a confundir, porque entonces vas a pensar que todavía estás contagioso y sabemos que hay personas que les queda positiva intermitentemente, le está positiva hoy, negativa a los 3 días, positiva de nuevo a la semana, porque hay fragmentos del RNA que la prueba de PCR detecta y entonces eso hace que la persona se confunda. Entonces, incluso el CDC y los científicos han dicho, sí, mejor 10 días como una cosa fija, después de 10 días, si te estás recuperado, puedes reintegrarse. Eso es diferente a una persona que ha estado muy grave, que está en intensivo. A esa persona se le espera 20 días, o sea, se esperan 3 semanas para darle, digamos, el permiso a volver a la sociedad, porque esas personas pueden tener el virus a niveles más altos y por un poquito más tiempo, ¿no? Pero una persona que le dio muy leve, 10 días, listo para regresar, no se haga la prueba porque le va a salir el virus positivo intermitentemente, sin que eso signifique que es un riesgo para nadie. Y lo de las consecuencias del olfato, de Sí, la el pérdida del olfato olfato. varía mucho. Hay personas que se recuperan en un par de semanas y yo he visto reportes y pacientes que básicamente le demora 3, 4 meses en recuperar el olfato. Están saliendo estudios, pero esto tiene que hacerlo con su médico, con su otorrino, en el cual el uso de, por ejemplo, de spray nasal con cortisona, de estos que se usan para la alergia, para la rinitis alérgica, parecen acelerar un poquito la recuperación.
Así que yo casualmente hoy estaba leyendo un artículo que salió. Entonces, su otorrino lo puede ayudar. Hay también entrenamiento del olfato. Yo no sabía que existía esto, lo confieso como doctor, que te ponen a oler diferentes cosas, eucalipto, alcanfor, esto, lo otro, y eso te desarrolla, como que se despierta el olfato. Entonces, terapia Claro. olfativa, como terapia física, como el que le ponen a mover el músculo para que coja fuerza, le ponen a oler. Entonces, que vaya a su otorrino, que pida su consulta con algunos de mis amigos allá de otorrinos de Panamá para que le den terapia olfativa y se considere el uso de spray nasal, que parece acelerar un poquito la recuperación de la anosmia. John. Sí, la verdad es que las contraindicaciones para la vacuna, y esto es una pregunta general, casi que no hay contraindicaciones para la vacuna de COVID, solo que haya sido alérgico a la vacuna de COVID. Entonces, esos son la gente que ya han tenido una alergia a la primera dosis muy severa, no le ponemos la segunda, pero en realidad prácticamente todas las personas pueden vacunarse. Si estás con una gripe leve, te puedes vacunar. Hay algunas enfermeras que me van a jalar la oreja, Néstor, no debes poner una vacuna en una persona con gripe, pero si está leve, o sea, si tiene un poquito de moquito y no tiene COVID, se puede poner vacuna. Si tiene fiebre y está tumbado en cama, yo diría, espera, ¿no? Porque imagínate, entre la gripe y encima te ponen la vacuna, te va a dar fiebre por la vacuna, va a estar como 5 días ahí tumbado en cama. Espera recuperarte de la infección viral, pero no hay una contraindicación. Si los síntomas son leves, uno se puede vacunar sin ningún problema. Y es más importante, si, para no perder la oportunidad, si tienes una cita y tal, ve y ponte tu vacuna y después te pones tu segunda dosis cuando te toque, ya que no tengas la gripe, ¿no? Doctor, nos quedan unos minutitos y quiero concedérselo para que pues haga unas últimas recomendaciones muy puntuales a toda la audiencia, sobre todo en el momento en el que Panamá se encuentra de esta transmisión de las variantes alfa, gamma y la tercera ola. No con el ánimo de crear una paranoia, sino más bien de recordar lo Sí, importante que es seguir cuidándonos sí. y tener esa corresponsabilidad. Sí, Adelante, yo creo doctor. que sí, yo creo que es importante. Evidentemente, muchos países están experimentando la tercera o la cuarta ola o la segunda ola, dependiendo del número de olas que uno ha tenido. Está teniendo una ola pandémica. Colombia, Costa Rica lo han tenido hace muy poco. Panamá estamos empezando. Yo creo que hay que ser optimistas. O sea, vamos a salir de esta. Tenemos vacunas efectivas. Panamá va a tener vacunas en una cantidad suficiente y muy buenas vacunas. La verdad que se hizo una buena elección en cuanto a las vacunas, pero obviamente todavía no ha sonado el último campanazo. Estamos como en el último minuto del juego de fútbol ese que nos clasifica para el Mundial. Hay que seguir tomando precauciones, por más que estemos cansados. Si uno quiere estar vivo, si uno no quiere enfermarse, debe seguir usando la mascarilla, evitar las aglomeraciones en lo posible. Obviamente no vamos a decir vamos a cerrar la economía, etcétera, porque ya sabemos el impacto económico. Pero hombre, si tú vas a estar en un lugar, ponte tu mascarilla, como digo yo, ponte el trapito, lávate las manos cuando llegues a tu casa, no estés en contacto cercano de personas, especialmente que no son tu círculo, que tú conoces, porque pudieran estar infectadas y te va a dar COVID. Y si no estás vacunado, te puede dar severo y morir. Entonces, este es el último round, o sea, estamos en los últimos rounds, por lo menos para controlar la pandemia a nivel mundial y específicamente a nivel de Panamá. No hay que bajar la guardia, es el último minuto, que no nos metan ese gol de que un familiar de uno le dé el COVID y fallezca por un descuido, por estar yendo al bar, ¿no? O estar no poniéndote la mascarilla a tiempo. Así que yo creo que eso es lo importante, no darse por vencido. Hemos avanzado muchísimo. Los médicos en el hospital tenemos ya tratamientos más efectivos, pero todavía no hay una cura milagrosa, así que hay que tratar de evitar, seguir presionando para que tengamos la vacuna, que se pongan las vacunas a la mayor cantidad de gente. Esos que están sentados esperando que le llegue la vacuna perfecta, pues nunca la van a recibir, que se levanten y vayan a pedir su cita o hagan lo posible por obtener su vacuna cuando les toque a su grupo de edad o a su grupo de género, porque la vacuna es definitivamente muy ventajosa y protege de una manera dramática. Lo hemos visto en los países donde se ha implementado con todo y las variantes, es algo bien positivo. Así que ese es mi mensaje. Vamos a pelear el último round, pero hay que pelearlo. O sea, hay que ponerse la mascarilla, ponerse los guantes, ponerse la vacuna y seguir adelante. No es el momento para bajar los guantes y que te vayan a noquear en el último round, ¿no? O que te metan el gol en Así el es. minuto 91, ¿no? Con la reposición del árbitro. Ese es mi Así consejo. es, doctor.
Así es, doctor Néstor Sosa, la verdad que agradecemos mucho su valioso tiempo, pero además su valiosa orientación científica y el compartir con esta audiencia toda esa experiencia que tiene usted basada en hechos científicos y todo el estudio que usted y experiencia que tiene. Así que muy amable, agradecidos, un abrazo a la distancia y Bueno, esta es su casa. Usted sabe que aquí lo queremos muchísimo, así que un gracias. abrazo muy Gracias, Andy. fuerte. Felicidades Se por su me buen cuida. trabajo que hacen de buen periodismo y aconsejando a la gente en los aspectos legales y en todos los aspectos ahora ya con la pandemia también. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Un abrazo. Saludos. Linda tarde. Saludos a todos. Saludos. Así es, agradecidos por su tiempo y si usted se perdió esta entrevista, vaya al canal de YouTube de Edna Jaramillo, ahí la puede revivir